Bueno, yo creo que ya son las 5 de la tarde. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Tenemos el gusto de tener nuevamente al programa de cardiología de la Universidad de Antioquia presentando esta semana, ya la octava semana consecutiva que tenemos presentación de casos. Así que a todos bienvenidos y le damos el paso al doctor Santiago Giraldo, quien es médico de la Universidad de Antioquia, internista también de la Universidad de Antioquia y quien se encuentra haciendo su primer año de fellow de cardiología en la misma universidad. Santiago, muchas gracias por participar en esta serie de conferencias. Bienvenido. Es un gusto tenerlos a ustedes desde Medellín y adelante con la presentación. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar presente. Y primero decir que esta es una iniciativa para aplaudir porque une a todos los programas del país. Yo les traigo este caso clínico que está ambientado luego en una revisión del tema que es manejo y controversia en el diagnóstico y en el manejo de los pacientes con trombo ventricular izquierdo y mi nombre es Santiago. Entonces empezaremos con un caso clínico que el paciente aún está en nuestra institución. Él es un hombre de 59 años y es vendedor ambulante, él vive en Medellín y él consultó por dolor torácico. El dolor torácico lo despertó en la madrugada a las 4 de la mañana y él tardó en consultar. Su primer contacto con los médicos ocurrió luego de 24 horas de evolución del síntoma. Inicialmente lo ven en una unidad intermedia de la ciudad y lo remiten a la institución hospitalaria. Cuando lo vemos en el hospital, el paciente llevaba 31 horas de evolución del cuadro clínico. El dolor torácico era un dolor torácico opresivo, irradiado a la mandíbula y se irradiaba al miembro inferior izquierdo. Y de 6 horas para acá, el paciente refería a disnea acompañando el cuadro clínico actual. Y como único antecedente relevante en la historia del paciente, él mencionaba que tenía una historia de tabaquismo activo, 30 años paquete, y que tenía historia familiar de enfermedad coronaria con el padre que tuvo un evento similar antes de los 40 años. Al examen físico, cuando lo vimos en el servicio de urgencias, el paciente estaba algo inquieto, agitado, estos eran los signos vitales. Miren que tenía una presión arterial, digamos que normal, pero estaba taquicárdico, 100 latidos por minuto, había taquipnea, 12 respiraciones por minuto y esta era la saturación del paciente, 88%. Y en el examen físico era relevante la presencia de crépitos bilaterales, no había presencia de soplos ni S3 y al evaluar la perfusión distal, el paciente tenía un buen llenado capilar. Este es el electrocardiograma que le tomamos en la institución cuando Lynn consultó. Como les mencioné, el primero asistió a una unidad intermedia y cuando llegó a la institución tenía 31 horas de evolución del cuadro clínico y en este momento el paciente aún se quejaba de disnea. Como pueden ver en el electrocardiograma, el paciente, hay algo de vibración en la prueba. Con unos aspectos técnicos no muy satisfactorios, pero si vemos en las precordiales, en las derivadas precordiales es llamativa la presencia de ondas Q ya instauradas en las precordiales B2 y B3, pero miren como en B4, B5 y B6, que aunque hay algo de fluctuación de la línea base, persiste una elevación del segmento ST, de manera que este paciente con 30 horas de evolución del dolor, con estos cambios electrocardiográficos y con angina activa, se decidió pues, llevar a una estratificación invasiva por sospecha de un síndrome coronario agudo. Esta es la radiografía de ingreso. Vemos que el paciente tiene infiltrados alveolares bilaterales con cefalización de flujo, esto compatible con un edema pulmonar. Y el paciente se lo lleva entonces a una geografía coronaria donde encuentran que un tronco no tenía lesiones, Pero no, tenía sí. una suboclusión de la arteria descendente anterior y luego una lesión posterior del 80% en el segmento medio distal. Posiblemente este era el vaso culpable del síndrome coronario agudo. Tenía una circunfleja que tenía una oclusión crónica llenada por colaterales y tenía una arteria coronaria derecha que tenía una lesión del 70% en el segmento medio, con una lesión del 80% en la descendente posterior. Al paciente en el evento agudo se le revasculariza la descendente anterior con 2 stents y en un segundo tiempo se le revasculariza la coronaria derecha con una técnica la circunfleja con una técnica de oclusión crónica y la circunfleja también, la coronaria derecha. De manera que se llevó un segundo tiempo. ¿Cómo fue la evolución del paciente durante la estancia hospitalaria? Esta fue la ecocardiografía que se tomó durante la estancia hospitalaria. Llevaba 48 horas de evolución del cuadro. Miren entonces cómo en esta vista apical de 4 cámaras destaca la presencia de acinesia de todos los segmentos apicales. Y aquí vemos en una vista apical 2 cámaras, de nuevo hay asignesia a los segmentos apicales e incluso de los segmentos medios también se tornan hipocinéticos. Y la función ventricular estimada para este momento era un 14%, de manera que había una disfunción ventricular grave. Y un biomarcador que se vio tardíamente, pues se interpretó tardíamente luego de la revascularización percutánea, encontró que el paciente tenía una troponina muy elevada
que incluso sobrepasaba el límite superior de detección del biomarcador que usamos en nuestra institución, que es una troponina de alta sensibilidad atélica de Siemens. En este caso era superior a 125.000 el biomarcador. ¿Cómo fue la evolución intrahospitalaria del paciente? El paciente tuvo que ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Por el edema pulmonar y la hipoxemia refractaria al manejo médico, se sometió a terapia de ventilación mecánica no invasiva, pero nunca fue necesario la intubación en él. Pronto, durante la evolución hospitalaria, el paciente requirió soporte inotrópico y se le ofreció levosimendan para el manejo de su inestabilidad y la habilidad hemodinámica. Durante la estancia hospitalaria, el paciente hace una neumonía nosocomial que se trata con piperacillin tazobactam, y luego de 15 días de estancia hospitalaria, el paciente logra egresar. Está la fórmula de egreso. El paciente entonces se dio de alta con dos antiagregantes plaquetarios, en este caso fueron aspirina y clopidogrel. Se dio una estatina a dosis altas, 80 miligramos de atorvastatina, y estas fueron las dosis que se lograron introducir de medicamentos neuromorales durante la estancia hospitalaria: 25 miligramos de espironolactona, 25 miligramos de metoprolol succinato, y enalapril 2,5 miligramos cada 12 horas. Esto explicado por las presiones arteriales bajas y la imposibilidad de titular tempranamente el tratamiento por los síntomas del paciente. El paciente egresó así entonces luego de este síndrome coronario agudo, y luego de una semana de estar en casa, el paciente reconsulta por presencia de un dolor torácico. Él en esta ocasión la describe de características diferentes. Él dice que no era el mismo evento del síndrome coronario agudo, aunque también lo describe de localización precordial, y él refería que tenía disnea de rápida instauración asociada a este cuadro clínico. Al paciente, cuando lo ven en el servicio de urgencia, lo ven en regulares condiciones. Las cifras tensionales en este momento sí eran cifras tensionales bajas, 92/56 de presión arterial. Estaba más taquimnéico que en la primera hospitalización, en este caso 22 respiraciones por minuto, y su saturación era limítrofe, 90%. Lo veían en regulares condiciones. De nuevo tenía crépitos bilaterales, no había presencia de soplos, y en esta ocasión el llenado capilar del paciente era lento. El paciente tenía signos de hipoperfusión distal. Este es el electrocardiograma que se le tomó en esta segunda rehospitalización en el servicio de urgencias. Llamaba entonces la atención en las precordiales. Habían una pobre progresión de la R en precordiales. Vemos que la R no progresa y la transición es muy tardía, cerca de B5. Y si vemos la derivada de la cara inferior de 2, de 3 y ABF, hay una presencia de una onda Q en estas derivadas. Y aquí vemos algunos complejos ventriculares prematuros. De manera que en esta ocasión el electrocardiograma no era tan ruidoso, no había aparentes signos de isquemia, al menos agudas. Sí había unas Q instauradas y una pobre progresión de la R en las precordiales, pero no había otros hallazgos. Los médicos de urgencias sospechan en el paciente por la rápida instauración una etiología diferente a un síndrome coronario, y lo llevan a una angiotomografía tóraco abdominal pensando en disección. Pero el paciente que se encuentra durante el estudio tomográfico, uno que tenía una presencia de un trombo ventricular izquierdo, uno que no había sido evidenciado en la ecocardiografía previa, al menos la ecografía no encontró esta lesión o este trombo adherido a las cavidades ventriculares. Llamativo que además de que había un trombo de localización en cavidades izquierdas, miren que si se evalúa de manera detallada el ventrículo derecho, también parece haber un trombo alojado en cavidades derechas. Y como hallazgos no esperados durante el estudio tomográfico, el paciente tenía una embolia pulmonar, es decir, algo generó embolia a cavidades derechas, a circulación pulmonar, y pensamos que fue el trombo de las cavidades del ventrículo derecho lo que hizo, y generaba una lesión en cuña compatible con un infarto pulmonar. Y muy llamativo además que en la tomografía se encontró que la arteria ilíaca derecha tenía una oclusión, una suboclusión por un trombo, como marcadores de posible embolia a la circulación periférica. De manera que este paciente entonces tenía trombos en ambas cavidades, tanto en ventrículo derecho como en ventrículo izquierdo, en un paciente que recientemente tuvo un infarto que se intervino de manera tardía, porque el paciente así consultó al servicio de urgencias y tenía disfunción ventricular grave documentada, pero no había un trombo previamente demostrado, y en esta ocasión tenía trombo en ambos ventrículos, signos de embolia pulmonar en la angiotomografía, e incluso signos de embolia arterial por compromiso de una lesión suboclusiva en la arteria ilíaca. Y esta es la tomografía que se toma en la segunda hospitalización. El paciente lleva tan solo una semana en casa tomando doble terapia antiplaquetaria,
Miren, de nuevo que en esta ecocardiografía en una vista apical 4 cámaras persiste la disfunción ventricular grave y la asinesia de todos los segmentos apicales, y ahora sí es muy llamativo, llama poderosamente la atención la presencia de este gran trombo que mide cerca de 4 por 2 centímetros en el ápex del ventrículo izquierdo, y aquí vemos una vista complementaria en una visión apical 2 cámaras. De manera que el paciente muy pronto tenía una ecografía previa que no había encontrado lesiones, y en esta ocasión se demostró esta lesión en el ventrículo. ¿Cómo fue la evolución de este paciente durante la estancia hospitalaria? Él aún está hospitalizado y aún persiste en la unidad de cuidados intensivos, requirió administración de FiO2 elevadas durante la estancia en UCI, pero no se ofreció ventilación mecánica, requirió soporte vasopresor por las cifras tensionales bajas. Como el paciente tenía una embolia pulmonar y cifras tensionales bajas con signos de hipoperfusión, se consideró la opción de una trombolisis sistémica por la embolia pulmonar, pero ante la presencia de ese gran trombo ventricular, se optó por no ofrecer trombolisis por el temor a fragmentar el trombo y generar embolia sistémica mayor a la ya documentada por la trombosis de la vena ilíaca, y simplemente se le ofreció soporte y terapia anticoagulante con heparina no fraccionada, y se continuó la terapia antiplaquetaria dual, y la evolución del paciente ha sido favorable. Ahora recibe oxígeno por cánula nasal y se ha logrado desmontar el soporte vasopresor. Aún está en la unidad de cuidados intensivos, pero está mucho mejor. De manera que este es el caso clínico que ambientará la discusión, y yo les hablaré entonces de qué controversias hay en el manejo y en el enfoque de estos pacientes. A manera de introducción, entonces, podemos mencionar que los pacientes con trombo ventricular izquierdo usualmente presentan una disfunción sistólica. Casi es universal la presencia de un trastorno grave de la función ventricular en los pacientes que tienen trombos ventriculares. Hay quizás algunas excepciones, como los pacientes con amiloidosis cardíaca, que sin tener una gran disfunción ventricular pudieran tener trombos. Y esto puede ocurrir tanto en cardiopatía isquémica como en no isquémica, y la cardiopatía isquémica de lejos es la entidad que con mayor frecuencia se asocia al desarrollo de trombos ventriculares, ya sea en el escenario agudo, como es el caso que les mostré, o como desarrollo más tardío de falla cardíaca de origen isquémico. Respecto a la fisiopatología, ¿por qué los pacientes hacen trombos ventriculares? Posiblemente esta entidad cumple los 3 ítems de la triada de Virchow. Los pacientes entonces pueden desarrollar presencia de estasis, y esto en los pacientes con disfunción ventricular es explicado por los trastornos de la contractilidad segmentaria extensos, y usualmente es el ápice, la alteración de la contractilidad segmentaria que más predispone al desarrollo de trombos ventriculares. Puede haber lesión del subendocardio, y los síndromes coronarios agudos quizás son el prototipo para explicar este tipo de lesiones, pero otros hallazgos como la miocarditis eosinofílica o la fibrosis endomiocárdica también generan fibrosis del subendocardio y explican por qué estos pacientes pueden presentar trombos ventriculares, y estos pacientes pueden tener un estado hipercoagulable. Entonces, de esta manera se ha visto que los pacientes durante los síndromes coronarios agudos tienen mayor actividad plaquetaria, tienen mayores reactantes de fase aguda, tienen valores más altos de fibrinógeno, y esto puede predisponer, conjugado con los otros dos elementos, a la formación de trombos ventriculares. Esta es una cohorte reciente que evalúa, luego de llevar a unos pacientes de manera temprana a revascularización coronaria, qué tan frecuente es el desarrollo de trombos ventriculares. Esta es una cohorte del Oriente Medio en asocio con un instituto canadiense, y esto fue publicado en febrero de 2020. Ellos entonces, del total de la cohorte de pacientes que siguieron de manera prospectiva, tenían 308 pacientes, y ellos encontraron que 36 de estos 308, es decir, el 11,7% de la cohorte, desarrolló trombos ventriculares en el contexto de un síndrome coronario agudo. La edad promedio de los pacientes era de 56 años, y cuando vemos algunas variables de la angiografía, vemos que sí hay unas diferencias importantes en el tipo de vaso culpable o el tipo de vaso comprometido cuando se evalúa aquellos individuos que desarrollan trombo ventricular cuando se compara con aquellos que no lo presentan. Vemos entonces cómo de aquellas personas que tenían desarrollo de trombo ventricular en el contexto de un síndrome coronario agudo, el 94% tenían compromiso de la arteria descendente anterior, y esto se presenta en una menor proporción en aquellos individuos que no tenían compromiso de dicho vaso. Y vemos como algunas variables como la fracción de eyección eran más bajas, de manera que la función ventricular promedio era de 31%, la FEBI en los pacientes que desarrollaban trombo ventriculares en este contexto versus 40% en los que no lo hacían.
Y cuando ellos someten esta cohorte a un análisis multivariado, encuentran que estas tres variables, la presencia de disfunción sistólica moderada, en este caso definido como una fracción de eyección menor a 40%, disfunción sistólica grave o la presencia de infarto ST de la pared anterior, eran las tres entidades que se asocian de manera significativa con el desarrollo de trombos ventriculares. Vemos que los síndromes coronarios agudos con compromiso de la pared anterior tienen un OR de 10.1 para asociarse con el desarrollo de trombos ventriculares. Respecto entonces a la epidemiología de los trombos ventriculares, esta gráfica nos muestra la incidencia de desarrollo de trombo ventricular en pacientes luego de infarto, pacientes que presentan un infarto de la pared anterior. Vemos entonces como en el eje vertical está la frecuencia de aparición del trombo y en la barra inferior está el autor y el año de publicación del mismo. Y vemos que las barras tienen diferentes colores. En azul están aquellos pacientes que se estudiaron con ecocardiografía, en barras verdes están aquellos pacientes en los que se usaron ecocardiografía con contraste, y en barras amarillas aquellos pacientes en los que se usó una resonancia para demostrar la presencia de trombos. Esto resume algo, es que si vemos previo a la instauración rutinaria de la intervención coronaria percutánea, que esto fue cerca a los mediados de los 90, cerca de 1995, era muy frecuente desarrollar trombos ventriculares luego de un infarto agudo de miocardio de pared anterior, y esto era tan frecuente como el 30% de los pacientes, y luego de la instauración o del manejo rutinario percutáneo, la incidencia del desarrollo de trombos ventriculares cayó de manera importante. Esto posiblemente es menos notorio cuando se usan mejores ayudas imagenológicas para demostrar la presencia de trombos, de manera que cuando usamos resonancia cardíaca es posible que veamos más trombos, y esto lo miraremos más tarde en la charla. Esta gráfica entonces resume, previo a la era de la intervención coronaria percutánea, qué tan frecuente era presentar trombos. Vemos que una tercera parte de los pacientes con infarto de pared anterior lo hacían, y posiblemente en la era actual estamos en valores más bajos, más cercanos a esto, entre un 5 y un 10% de los pacientes luego de un síndrome coronario agudo de pared anterior desarrollarán un trombo ventricular. Y esta gráfica muestra algo similar, muestra entonces en el eje vertical la incidencia de los trombos y el año de publicación del estudio. Miren que la tendencia entonces es a que es una complicación mucho menos frecuente en los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo. Esta gráfica muestra algunas variables que pudieran explicar por qué ha caído el desarrollo, la incidencia de trombos ventriculares en los pacientes con síndrome coronario agudo. Uno es que se ha aumentado la tasa de uso de la intervención coronaria percutánea. Dos, ahora usamos con mayor frecuencia antagonistas neuromorales, y estos posiblemente disminuyen la remodelación adversa del ventrículo. Y otra variable a introducir es que en la actualidad usamos regímenes antitrombóticos más potentes, o al menos antiplaquetarios más potentes, y esto parcialmente pudiera explicar por qué ha caído la incidencia del desarrollo de trombo ventricular en esta población. Esta pregunta, ¿qué entidades se asocian al desarrollo de trombos ventriculares? Yo ya se los adelantaba previamente en la charla, y esta es una cohorte de 159 pacientes con trombos ventriculares, que les adelanto es una de las cohortes más grandes. Esto que sugiere que es una entidad con pocas publicaciones o con restricciones importantes en el tamaño de muestra de las diferentes publicaciones. Vemos entonces que en esta cohorte el 80% de los pacientes tenían como explicación del desarrollo de trombos ventriculares la presencia de síndromes coronarios agudos, y siempre se menciona el infarto ST como una entidad más frecuentemente asociada que la presencia de infarto no ST. Y miren que hay otras entidades como la cardiopatía dilatada, la cardiopatía hipertrófica, en especial aquellas variantes que generan aneurismas ventriculares y estasis del ápice. Los pacientes con miocarditis también pueden desarrollar trombos, y los pacientes con miocardiopatía o con síndrome Takotsubo también se reportan en todas las cohortes que expresan el desarrollo de trombos ventriculares, en especial las variantes apicales que generan disfunción importante estos segmentos. Y esta es otra cohorte, esta es una cohorte del Brigham and Women's Hospital. Ellos quisieron, en este hospital entre el 2008 y en el 2015, tamizaron 140.000 ecocardiografías de su servicio y encontraron qué número de pacientes desarrollaban trombos ventriculares. Ellos encontraron que 128 pacientes de las 140.000 ecocardiografías de su servicio tenían trombos ventriculares, y ellos describen entonces en esta cohorte cuáles eran las entidades asociadas al desarrollo de la misma. Encontraron que en el 68% la causa que explica el desarrollo de los trombos era la presencia de una falla cardíaca.
la mayoría de estas fallas cardíacas tenían una etiología isquémica. Y cuando miramos la función ventricular reportada, el 85% de estos pacientes con falla cardíaca tenían una caída importante de la fracción de eyección, en este caso menor a un 40%. El 25,9% de los pacientes tenían síndromes coronarios agudos explicando el desarrollo de trombos ventriculares, y de nuevo es más frecuente en los pacientes que tienen infartos con elevación del segmento ST en línea morada versus infartos sin elevación del CT en línea rosada. Y una entidad que no aparece en las cortes que uno revisa de Norteamérica o algunos estudios europeos, pero que sí ocurre en Colombia, es esta entidad que puede generar aneurismas apicales importantes, trastornos, excesos de la contractilidad, y que sí ocurre en Colombia en nuestro medio, y es el desarrollo de Chagas, de manera que la cardiopatía chagásica, aunque no sale en ninguna de estas cortes fuera de nuestro medio como una causa de trombos ventriculares, sabemos que Chagas puede ser una causa frecuente de desarrollo, y es tanto ello que el desarrollo de fenómenos embólicos explica hasta el 15% de las muertes en pacientes que tienen cardiopatía por Chagas. Y son múltiples los mecanismos por los cuales los pacientes con Chagas pueden hacer fenómenos embólicos. Uno es que estos pacientes tienen mayor probabilidad de desarrollar trastornos del ritmo como fibrilación auricular, pero es frecuente que los pacientes con Chagas tengan trastornos del miocardio. Con frecuencia tienen trastornos de la contractilidad segmentaria, cardiopatía dilatada, pueden hacer aneurismas ventriculares, generalmente de localización apical, aunque también pueden estar localizados en la pared inferolateral del ventrículo. Y toda esta mezcla de factores hace que sea frecuente el desarrollo de tromboembolia en los pacientes con cardiopatía chagásica, de manera que nuestro medio es una de las entidades a pensar, a sospechar cuando tengamos una entidad no explicada. ¿Cuál es el problema entonces de tener un trombo ventricular, o por qué para el clínico y para el paciente es un problema clínico? Y es esto, quizás es más que obvio, y es el desarrollo de tromboembolia en los pacientes. De nuevo, este estudio muestra en el eje vertical la frecuencia de aparición del hallazgo, y miren el nombre del autor y el año de publicación. Miren que aquellos estudios que se publicaron antes de los 90 o a mediados de los 90, era más frecuente reportar en esta población desarrollo de fenómenos tromboembólicos asociados a la presencia de trombos ventriculares, y cómo luego de este tiempo la frecuencia de aparición de este tipo de hallazgos parece venir en disminución. Esta gráfica entonces resume qué tan frecuente era encontrar tromboembolia en los pacientes que tenían un trombo del ventrículo izquierdo. Hasta el 22% de los pacientes hacían fenómenos embólicos en la era preangioplastia temprana, y en la época actual, en el estándar de manejo moderno, esto es un evento adverso asociado a la presencia de trombos ventriculares mucho menos frecuente, que ocurre hasta en el 5% de los pacientes. Esta cohorte muestra otros hallazgos adicionales, que no es solo el riesgo de tromboembolia. Esto era una cohorte de 738 pacientes con infarto de ST que se llevaron a revascularización coronaria, y a todos estos pacientes les hicieron una resonancia cardíaca contrastada una semana luego del síndrome coronario agudo. Ellos encontraron que 26 pacientes, es decir, 3,5% de la cohorte, desarrolló presencia de un trombo ventricular, y en aquellos pacientes cuando el infarto estaba localizado a la cara anterior, esto era tan frecuente como el 7%. ¿Y ellos qué nos muestran? Que los pacientes que tienen tromboventriculares, además de los fenómenos de tromboembolia en esta cohorte, tenían mayor probabilidad de presentar este combinado de muerte, reinfarto y falla cardíaca luego un infarto agudo de miocardio. Vemos entonces cómo hay una separación importante de las curvas, y esto es tan temprano como luego de 2 o 3 meses luego del evento coronario agudo. De manera que aquellos pacientes que desarrollan trombos ventriculares tienen más riesgo de tener fenómenos embólicos, y posiblemente tienen mayor riesgo de morir, posiblemente asociado a la mayor gravedad de la enfermedad que representa desarrollar un trombo ventricular. Respecto a las modalidades diagnósticas o a cómo deberíamos aproximarnos al abordaje del diagnóstico de los pacientes con trombos ventriculares, tenemos que decir que la mayoría de los trombos ventriculares se diagnostican incidentalmente durante la realización de ecocardiografía, y este fue el caso de nuestro paciente. Se le hizo una angiotomografía buscando un deterioro agudo, y se encontró un trombo en el ventrículo que no se sospechaba. Algunos pacientes, el diagnóstico del trombo se hace luego de un estudio por un accidente cerebrovascular cardioembólico, y de lejos la ecocardiografía es la modalidad diagnóstica más empleada, dado que es una entidad ampliamente disponible, es segura y es relativamente barata cuando se compara con otras ayudas diagnósticas, y esto tiene algunas variaciones, de manera que es una entidad observador dependiente.
Estas imágenes muestran entonces la presencia de trombos ventriculares. Vemos que en este caso es fácil identificar la lesión, es una lesión que protruye y tiene una ecogenicidad o una anatomía diferente al endocardio. En este caso se denominan trombos protuberantes, que son posiblemente fácil de identificar por ecocardiografía, pero hay una limitación en el diagnóstico de los trombos ventriculares y es esto, el desarrollo de trombos murales. Acá vemos entonces cómo en una ecocardiografía, en una vista apical, no logra identificarse claramente una estructura que ocupe el ápice ventricular, pero cómo este paciente luego de ser llevado a una ecocardiografía con contraste venoso, algo que no está disponible en nuestro medio o no es usada de rutina, vemos cómo hay una presencia de un trombo mural que en una ecocardiografía convencional pudiera simular el endocardio de un paciente y pudiera ser entonces más retador en el diagnóstico de la misma. Y esta gráfica o estas imágenes nos muestran las dificultades que pueden en el abordaje. Estas imágenes provienen de un mismo paciente. Vemos entonces cómo en una ecocardiografía transtorácica convencional no hay presencia evidente de trombos, cómo al aplicar ecocardiografía con contraste tampoco hay aparición de los mismos, y cómo cuando un paciente de estos se lleva al estándar de referencia o al estándar de oro para el diagnóstico, que es una resonancia en el momento actual, hay presencia de trombos apicales. Y esto muestra entonces cómo la resonancia puede ser muy útil para el abordaje diagnóstico de los pacientes en los que puede haber sospecha o puede haber alto riesgo de desarrollo de trombos ventriculares. En este caso, este paciente tenía un trombo evidente en la ecocardiografía. Cuando se lleva a fases de resonancia, en las fases de cine, se encuentra la presencia de un trombo en el ápice, y cuando se evalúan con las fases de realce tardío luego de la aplicación de gadolinio, podemos ver que el trombo está alojado en una zona donde el paciente tiene una zona de fibrosis o de captación del gadolinio, sugiriendo que estas zonas que tienen mayor deterioro endotelial o que sufren luego de un evento, una anox aguda, predisponen al desarrollo de este tipo de lesiones. Esta tabla resume el rendimiento de las modalidades diagnósticas para el estudio de los pacientes con trombos ventriculares, y es muy llamativo cómo la ecocardiografía tiene muy pobre sensibilidad para el diagnóstico de esta entidad, de manera que cuando vemos la sensibilidad de una ecocardiografía transtorácica, vemos que logra detectar hasta un tercio de los pacientes cuando se usa resonancia como estándar de referencia, aunque la especificidad es muy alta. Vemos que una ecocardiografía con contraste venoso mejora la detección hasta un 60%, pero de nuevo deja cerca de una tercera parte de los pacientes sin diagnósticos. Y algo muy importante, y posiblemente esto ocurre más en otros servicios, y es que la ecocardiografía transesofágica no parece ser la respuesta para mejorar el abordaje diagnóstico de los pacientes con trombos ventriculares, dado que la sensibilidad mejora poco y es muy similar a la de una ecocardiografía transtorácica. Cuando comparamos el rendimiento diagnóstico con otras ayudas como la resonancia, vemos que las fases de cine de la resonancia tienen una sensibilidad cercana al 60%, y cuando a los pacientes se les administra gadolinio, la sensibilidad o la probabilidad de detectar trombos sube hasta cerca de un 90%. De manera que la resonancia de lejos es la mejor estrategia diagnóstica, y la ecocardiografía transtorácica y transesofágica tienen un pobre rendimiento y es similar, y la ecocardiografía transtorácica con contraste, si bien mejora el rendimiento diagnóstico, aún deja una tercera parte de los pacientes sin captar por este método diagnóstico, y es una modalidad diagnóstica no empleada en nuestro medio. Y algo importante es que esta gráfica que es la guía de Jace para el abordaje o el estudio de los pacientes con sospecha de cardioembolia. Acá vemos en qué condiciones se favorece el uso de una ecocardiografía transesofágica versus una transtorácica para el estudio de los pacientes con potenciales fuentes de cardioembolia. Vemos entonces que en la mayoría de entidades es mejor hacerle a un paciente una ecocardiografía transesofágica. Por ejemplo, cuando sospechamos trombos en la aurícula, ateromas en la aorta, cuando sospechamos que haya anormalidades de prótesis, cuando sospechamos que un paciente tiene endocarditis, entre otras entidades. En estas situaciones es preferible siempre hacer una ecocardiografía transesofágica versus una transtorácica, pero quizá la única entidad en la que esto no se cumple es en aquellos pacientes que tienen trombos ventriculares, de manera que miren la recomendación de esta sociedad, ellos favorecen predominantemente el uso de ecocardiografía transtorácica y lo recomiendan sobre el abordaje transesofágico porque poco mejora el rendimiento diagnóstico. De manera que podríamos afirmar esto, y es que la ecocardiografía transesofágica no mejora el rendimiento diagnóstico en el estudio del paciente con trombo ventricular izquierdo,
versus una eco transtorácica y posiblemente no debería usarse con este fin. ¿Y por qué la ecocardiografía tiene problemas, tanto por el abordaje transtorácico como transesofágico? Los mencionaremos entonces. En la eco transtorácica puede haber un artefacto o un fenómeno de campo cercano en que las estructuras muy cercanas al transductor pueden no ser fácilmente evaluadas por el mismo, y esto puede evitar que por eco transtorácico se logre evaluar de manera completa las estructuras apicales. Y cuando evaluamos la ecocardiografía transesofágica, el transductor primero está más alejado del ápice, del ápex ventricular, y esto puede generar entonces un fenómeno de campo lejano en el que hay una menor resolución para estudiar estructuras que sean distantes a la localización del transductor. Y otra de las razones es que por ecocardiografía transesofágica con frecuencia es difícil alinear el eje de interrogación del transductor con el eje real longitudinal del ventrículo, de manera que con frecuencia hay acortamientos del ventrículo y no hay una real representación del ápex, y esto puede explicar por qué vía transesofágica también puede fallarse en el diagnóstico de los pacientes con trombos ventriculares. De manera que aquí una ecocardiografía transesofágica, la eco transesofágica de lejos es muy buena para evaluar problemas valvulares y estructuras o fuentes de cardioembolia en cavidades atriales como la auriculilla, pero vemos cómo evaluar un ventrículo o el ápex ventricular puede ser más difícil por una ecocardiografía transesofágica. Y entonces, reconociendo que la resonancia tiene un rendimiento diagnóstico muy superior para el abordaje de los pacientes con trombos ventriculares, entonces, ¿qué papel le quedaría a la ecocardiografía? Estos autores entonces proponen un abordaje razonable, y es como la ecocardiografía puede servir como puente para una indicación a la realización de una resonancia, y miraremos qué hicieron estos autores. Esto fue un estudio prospectivo de 200 pacientes, todos tenían infarto ST, y el objetivo de estos autores, el estudio está diseñado para buscar trombo ventricular izquierdo. A los pacientes los llevaron a resonancia en un promedio de 28 días luego del síndrome coronario agudo. Mínimo debía ocurrir 7 días entre la realización de la resonancia y la aparición del síndrome coronario agudo. Y a todos estos pacientes se les llevó a ecocardiografía transtorácica y a ecocardiografía transtorácica con contraste dentro de las primeras 24 horas de realizada la resonancia, para que hubiera una comparabilidad entre los estudios. Ellos encontraron que estos 200 pacientes, 17, es decir, el 8%, desarrollaron trombos ventriculares demostrados por resonancia, y 92% de los pacientes, es decir, 180, no tuvieron hallazgo de los mismos. Esto muestra entonces la sensibilidad de los métodos diagnósticos. Miren la sensibilidad de la eco transtorácica, 35%. Cuando se administra eco transtorácica con contraste venoso, la sensibilidad mejoraba un 64%. Y cuando se tomaba las fases de cine en la resonancia, la sensibilidad mejoraba un 82%. El estándar de referencia en este estudio era el uso de gadolinio, de manera que la resonancia con gadolinio detectaba el 100% de los pacientes y era el punto de referencia. Y ellos evalúan cómo la ecocardiografía pudiera motivar la realización de resonancia, o cómo podría ayudarnos a excluir con certeza a aquellos pacientes que, aunque la eco tiene una pobre sensibilidad, uno pudiera quedar tranquilo de que no tienen trombos ventriculares. Ellos para eso entonces evaluaron esto, que era el rendimiento de un puntaje de movilidad por ecocardiografía para el diagnóstico de trombos ventriculares. Entonces ellos, ¿qué decían? Por ecocardio transtorácica, ellos asignaron un puntaje sobre qué tan mal se movía el ápex de un ventrículo de un paciente, de manera que cuando el puntaje era mayor a 5, sugería que había una muy pobre movilidad apical del paciente, y cuando el puntaje era menor a 5, había una relativa buena movilidad del ápex. ¿Qué encontraron estos autores entonces en este estudio? Que de los 112 pacientes que tenían un puntaje de movilidad apical bajo, es decir, que el ápice del ventrículo se movía bien, de estos 112 pacientes en los que el ápex se movía bien, en ninguno de ellos la resonancia encontró presencia de trombos ventriculares. Recuerdo que todos eran pacientes con un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Por el contrario, que encontraron que en los 89 pacientes que tenían una dismotilidad apical importante, que tenían un puntaje, una alteración de la movilidad apical mayor a 5 puntos, de estos 89 pacientes, 17%, es decir, el 19% de aquellos pacientes que tienen un ápex que se movía muy mal, desarrollaban trombos en la ecocardiografía. De manera que ellos, ¿qué sugieren con este estudio? Que si el ápex se mueve bien, así reconozcamos que la ecocardiografía tiene dificultades para el abordaje de los pacientes con trombos, si hay una movilidad apical, esto pudiera llevar al clínico a excluir con relativa certeza la presencia de trombos, reconociendo las limitaciones de esta prueba. De manera que
ellos concluyen que una movilidad apical adecuada por ecografía provee un alto valor predictivo negativo para descartar la presencia de trombos ventriculares cuando se usa una resonancia como estándar de referencia, y esto pudiera ahorrar resonancias en los pacientes porque hasta en el 56% de los casos de esta cohorte hubo una movilidad adecuada por ecocardiografía que pudo haber obviado entonces la realización de estudios más avanzados como una resonancia. Entonces, respecto al diagnóstico, podemos decir que a pesar de la superioridad diagnóstica que provee la resonancia para el abordaje de los pacientes con trombos ventriculares, esta misma es costosa, consume tiempo y no es ampliamente disponible. Por tanto, es impráctico hacer una resonancia a todos los pacientes que tengan un síndrome coronario agudo y que tengan factores de riesgo para el desarrollo de trombos ventriculares. Y estos autores, eso es una propuesta de una publicación de JAMA, estos autores proponen entonces este algoritmo para el diagnóstico de los pacientes. Aquellos individuos que tengan un infarto agudo de miocardio, todos deberían ser llevados a una ecocardiografía transtorácica. Si el paciente tiene un trombo ventricular izquierdo presente, el paciente debería ofrecérsele, ellos proponen una doble terapia, en este caso anticoagularlo y ofrecerle clopidogrel y ofrecerle rutinariamente un inhibidor de bomba de protones y se sigue en el tiempo cómo se comporta el trombo por ecocardiografía. El reto posiblemente está en aquellos pacientes que no tienen presencia de trombos ventriculares. En este caso, entonces, ya vemos cómo evaluar la movilidad apical puede ser una utilidad para descartar con certeza a estos pacientes, de manera que si el paciente tiene una adecuada visualización del ápex, es decir, la ventana es buena, el paciente tiene una movilidad apical adecuada o tiene un puntaje de movilidad apical bajo que lo puntúa como una adecuada movilidad de este segmento. Si la ecocardiografía no encuentra trombos, si el ápex se mueve bien, el paciente no requiere estudios adicionales, posiblemente es poco a la probabilidad de que él desarrolle este tipo de complicaciones, pero en aquellos pacientes en los que uno no vea bien el ápex o en aquellos pacientes que tengan altos trastornos de la contractilidad apical, debería hacerse un mejor método diagnóstico, un ecocardio con contraste no disponible en nuestro medio o una resonancia, y esto debería adaptarse a los recursos locales de cada uno, y según esto debería plantarse entonces el seguimiento de estos pacientes. De manera que este es un algoritmo que se propone con algunos de los estudios que les mostré de cómo pudiera abordarse el paciente con sospecha de trombo ventricular en el escenario de un síndrome coronario agudo. Y hay otra variable importante que la muestran estos autores es cómo el tiempo de realización del estudio, es decir, la temporalidad entre la ocurrencia del síndrome coronario agudo y la realización de la ayuda diagnóstica puede cambiar dramáticamente la detección de trombos ventriculares. Ellos tomaron entonces una corte prospectiva de 100 pacientes con infartos de cara anterior y disfunción ventricular importante, en este caso tenían una fracción de eyección menor a 45%. Ellos a los pacientes le hicieron una primera ecocardiografía a una mediana de 5.5 días luego del síndrome coronario agudo y encontraron que 7 pacientes de estos 100 de la cohorte habían desarrollado trombos en el ventrículo. Luego lo someten a una segunda ecocardiografía a una mediana de 30 días y encuentran que 18 pacientes nuevos tenían detección de trombos ventriculares que no habían sido vistas en la primera evaluación ecocardiográfica. Y luego los pacientes los llevan a una ecocardiografía, a una tercera ecocardiografía y una resonancia y los comparan en el tiempo. Ellos que nos muestran entonces, este es el porcentaje de detección de trombos en la línea vertical, y aquí en la línea horizontal vemos los días entre la aparición del síndrome coronario agudo y la temporalidad de la realización del método diagnóstico. Vemos entonces que en esta cohorte, cuando se hace la ecocardiografía en la primera semana, ellos detectaron 6 trombos. Cuando la ecocardiografía se hace entre el día 8 y la semana 2 o 3, ellos detectaron 16 trombos. Y de manera tardía, luego el día 30, solo 4 trombos de los 26 trombos totales que había en la corte se detectan. De manera que la mayoría de los trombos en los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo parecen no aparecer en la primera semana, y prolongar o tomar una segunda muestra con imágenes en el tiempo posiblemente se traduzca en una mejoría en la detección de este tipo de complicaciones. Ellos encontraron que la mediana detección de trombos ventriculares en esta población estaba cercana a los 12 días. Y les mostraré entonces ellos que concluyen en este estudio que la detección de trombos luego de un infarto agudo de miocardio aumenta al espaciar el tiempo de la valoración ecocardiográfica respecto a la ocurrencia o al debut del síndrome coronario agudo, y posiblemente realizar ecocardiografías transtorácicas regulares en el tiempo pudiera mejorar la detección de trombos ventriculares en los pacientes. Este es un estudio que evaluó una pregunta similar, pero en este caso el diagnóstico se hacía no con ecocardiografía seriada, sino con resonancia, y ellos toman esta población de 537 pacientes con un infarto agudo con elevación del segmento ST,
De estos pacientes se encontraron 265 con factores de riesgo para hacer trombos ventriculares, como era la presencia de infarto de la cara anterior, tener una necrosis extensa del ventrículo izquierdo, y todos los pacientes deberían tener una resonancia en los 21 días luego del infarto agudo de miocardio. Ellos describen que el 12% de esta cohorte desarrolló trombos ventriculares, y de nuevo entonces en el eje vertical está la tasa de detección o el porcentaje de detección de los trombos, y aquí está la temporalidad de la misma. Entonces vemos que un paciente de 31 se le encontró trombo cuando la ecocardiografía se hizo en los primeros 2 días. Cuando la ecocardiografía se hacía entre el día 3 y el día 5, 12 de 125 pacientes desarrollaron trombos o había detección de trombos por resonancia. Esto era cerca del 10% de los pacientes. Cuando la ecocardiografía se hacía, en este caso, por ejemplo, entre el día 9 y el día 12, 6 de 24 pacientes, es decir, el 25% de esta muestra tenía detección de trombos ventriculares. De manera que pudiéramos plantear esta fórmula es que si quisiéramos optimizar la detección de trombos ventriculares luego de un infarto agudo de miocardio, habría que involucrar en la fórmula para detectar esta complicación algunos factores de riesgo del paciente que predisponen a la complicación, como tener infartos STs de localización anterior e infartos que se asocian a disfunción ventricular. Posiblemente estos tres factores están interrelacionados. Ya vimos que el tipo de método diagnóstico que empleemos también es relevante, de manera que tomar resonancia con fases de contraste, con fases tardías, con gadolinio, quizás de lejos es el método diagnóstico que mejor sensibilidad provee, seguido de las fases de cine de resonancia de manera aislada, algo que poco hacemos, seguido del eco con contraste, algo no disponible en nuestro medio, y en último lugar, con el mínimo rendimiento diagnóstico, estaría la ecocardiografía transtorácica y transesofágica a un mismo nivel de rendimiento diagnóstico. Y por último, posiblemente el momento de la realización del estudio también sea determinante con los estudios que les mostré, de manera que hacer una resonancia o hacer una ecocardiografía, repetirla luego de 10 a 15 días post infarto agudo de miocardio, pudiera mejorar de manera considerable la detección de este tipo de lesiones. Queda una pregunta entonces, es si los trombos que se encuentran en resonancia tienen o confieren el mismo riesgo de aquellos pacientes en los que el trombo se ve por ecocardiografía, porque pudiera quedar la sensación de que la resonancia detecta trombos pequeños muy apicales y la ecocardiografía detecta trombos grandes que sí representan un riesgo, de manera que esta pregunta es una pregunta razonable si los trombos que se ven solo en resonancia representan un real factor de riesgo para los pacientes. Y estos autores hicieron, entonces ellos tomaron el registro de resonancia cardiovascular de la Universidad de Minnesota y evaluaron pacientes de manera retrospectiva que tenían trombos ventriculares izquierdos detectados por resonancia, y lo parearon con una cohorte de pacientes en una relación 3:1, de pacientes que tuvieran también una realización de una resonancia, pero que no tuvieran trombos ventriculares y que tuvieran unas características similares en edad, en fracción de eyección y en el tiempo de la realización de la resonancia, de manera que estos factores tendrían que ser similares en la cohorte pareada y en la cohorte que tenía diagnóstico de trombo, y ellos querían evaluar qué tan frecuente era que hubiera este tipo de complicaciones como isquemia cerebral transitoria, accidente cerebral o embolia sistémica. Y ellos hicieron un seguimiento hasta de 8 años en el tiempo. Ellos que encontraron entonces, esto muestra la incidencia acumulada de este compuesto embólico que ellos planteaban, y compararon entonces en línea roja los pacientes que tenían trombos ventriculares y en línea azul aquellos pacientes que no tenían trombos ventriculares. Miren de nuevo entonces que tener trombo ventricular por resonancia, porque toda esta corte era diagnóstico por resonancia, confería un mayor riesgo de embolia que aquellos pacientes que no tienen trombos documentados en estudios por resonancia. Y ellos hacen un análisis multivariable en el que buscan qué entidades se asocian de manera independiente con el desarrollo de cardioembolia, y ellos encuentran que ni el CHA2-VASc, ni la fracción de eyección, ni la anticoagulación previo a la resonancia tenían una asociación significativa, pero en esta cohorte la presencia de trombos ventriculares por resonancia sí lo hacía, sí tenía una asociación relevante, a pesar de ajustar por otras variables como CHA2-VASc y fracción de eyección, que sabemos tienen una potencial relación con este desenlace. Y cuando evalúan si hay diferencias en los fenómenos embólicos de los pacientes que tienen trombos detectados por ecocardiografía, en este caso en línea roja, o aquellos pacientes en los que la detección del trombo solo se hace por resonancia, es decir, la resonancia detecta a estos pacientes en línea azul, pero la ecocardiografía no los vio, ellos entonces trazan curvas de cómo es la probabilidad de tener el desenlace de fenómenos embólicos en el tiempo si yo solo veo el trombo en ecografía o si lo veo tanto en resonancia como en ecografía.
Y ellos que concluyen que es similar el desarrollo de fenómenos embólicos si el trombo es solo visto en resonancia, de manera que sí es relevante los hallazgos de trombos en esta población, cuando se detectan incluso solo por resonancia y cuando la resolución espacial de la ecocardiografía no logra ver este tipo de lesiones. Y nos dan otro análisis interesante, y es si hay diferencias en la probabilidad de tener el desenlace del compuesto embólico en aquellos pacientes que tienen trombos protuberantes o prominentes que vemos que protruyen en la cavidad ventricular versus aquellos trombos que solo están alojados de manera lineal a la pared del ventrículo. Este estudio entonces sugiere que la probabilidad de hacer fenómenos embólicos es igual entre el trombo que protruye y el trombo que tiene una distribución mural en el estudio, de manera que hay que darle relevancia a este hallazgo de trombos murales porque posiblemente con frecuencia se subestima el potencial embólico de este tipo de lesiones. Y respecto al tratamiento, que aquí hay una gran controversia en esta entidad y posiblemente es donde tenemos más vacíos del conocimiento, podemos mencionar, estas son las recomendaciones de las diferentes sociedades para el tratamiento de los pacientes con trombos ventriculares en el contexto de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Vemos que entonces hay guías, recomendaciones que les muestro en la tabla de la Sociedad Europea de Cardiología del 2012, sociedades de la AJA del 2013 y está la ACCP del 2012. Importante entonces, mire que son recomendaciones de hace cerca de 7 u 8 años en los que el estándar de conocimiento puede haber cambiado y miraremos entonces la naturaleza de las recomendaciones que ellos dan. En aquellos pacientes entonces que tienen trombo en el ventrículo y tienen un infarto ST, los autores de la AJA recomiendan que anticoagular con warfarina es razonable cuando hay presencia de trombo mural, incluso si este no genera ningún síntoma en el paciente. Y miren que esto es una recomendación tipo C, es decir, una recomendación de expertos. Y ellos sugieren que la duración de la anticoagulación podría limitarse a 3 meses y luego debería continuarse la terapia antiplaquetaria preinfarto, en especial si el trombo resolvió. ¿Qué dicen las guías de la ACCP? Que los pacientes que tienen un infarto ST de cara anterior con un trombo en el ventrículo, la recomendación cambia si se usan estén desnudo versus estén medicados. En el caso de los estén medicados, ellos proponen que debería usarse terapia triple entre 3 a 6 meses. De nuevo es una recomendación de expertos, miren el grado de recomendación tipo C. Y ellos dicen que después de 3 a 6 meses de ofrecer una terapia anticoagulante, debería considerarse la descontinuación del antagonista de la vitamina K y dejar al paciente con una terapia antiplaquetaria dual. ¿Y qué dice la Guía Europea de Cardiología? Que debería considerarse el uso de terapia anticoagulante oral hasta 6 meses. Ellos reconocen que hay un bache en el conocimiento y la duración de la terapia triple es desconocida en esta población, de manera que debería tomarse por el clínico una balanza entre el riesgo de sangrado y el riesgo de trombosis del stent que pueda tener. Y debería considerarse repetir una imagen a los 3 meses y considerar descontinuar la terapia si el trombo ha mejorado. Importante entonces, miren que estas guías recomiendan el uso de terapia triple, pero para esta época no estaban los estudios que conocemos en otros contextos cuestionando la utilidad de la terapia triple en pacientes que tienen síndromes coronarios agudos. De manera que es posible que esto sea una recomendación no aplicable en este medio y posiblemente lo que sí es claro al estándar de manejo actual es que ofrecer una doble terapia versus una triple indudablemente confiere un menor riesgo de sangrado y pareciera haber en otros estudios, no en pacientes con trombos ventriculares, un riesgo de fenómenos trombóticos equivalentes. Algunas de las terapias que se han usado para el manejo de los pacientes con trombos ventriculares, existe la trombectomía quirúrgica, solo que es sujeto de reportes de caso, y este es uno de esos reportes de caso de un paciente que luego de un síndrome coronario agudo consultó por un déficit neurológico, a él se le encontró un trombo en el ventrículo. A pesar de que el paciente se anticoaguló, tuvo un segundo evento neurológico durante la estancia hospitalaria y en una segunda ecocardiografía encontraron que el trombo, a pesar de la terapia anticoagulante, había aumentado de tamaño, y en este paciente entonces con 2 eventos neurológicos asociados a un trombo que progresaba a pesar de la terapia anticoagulante, se optó por llevarla a una trombectomía quirúrgica abierta para el manejo de su condición. De manera que esto es una entidad que está descrita, o un tipo de manejo descrito cuando hay refractariedad a otras terapias y debería considerarse en escenarios pues, puntuales, pero es sujeto a reportes de caso. ¿Cómo es el manejo de los pacientes con trombos en el mundo? De nuevo les muestro la corte del Brigham and Women's Hospital.
ellos tomaron estos 128 pacientes que siguieron en este periodo de 7 años y ellos evaluaron en la cohorte de estos 128 pacientes cuál era la terapia antitrombótica más frecuentemente empleada. Ellos describen entonces que el 87% de los pacientes usaron antagonistas de la vitamina K como antitrombótico de elección, el 9% de los pacientes usaron de manera ambulatoria parinas de bajo peso molecular, y miren que tan pronto como se aprueba la Pixaban, que fue cerca al 2013 para uso de pacientes con fibrilación auricular, y tan pronto luego su aprobación, se inició el uso de Pixaban en otros escenarios off-label, como es la presencia de un trombo intraventricular. En este caso, el 3% de la cohorte de ellos, este fue el manejo antitrombótico empleado. Esta gráfica nos muestra entonces algunos hallazgos del comportamiento de la terapia anticoagulante en pacientes con disfunción ventricular luego de un infarto coronario, y cómo el tiempo en rango terapéutico, si bien parece obvio, es determinante en esta población. Ellos tomaron entonces una cohorte de 2.000 pacientes, tomaron 2.014 pacientes que tenían un primer infarto agudo de miocardio, y a estos pacientes evaluaron cuántos desarrollaban trombos ventriculares. Encontraron que 92 pacientes, es decir, el 5% de la cohorte, desarrollaron trombos en el ventrículo, y el 95% de estos 2.000 pacientes no. Ellos enfocaron el estudio entonces a estos 92 pacientes. Miren que de nuevo es una cohorte pequeña, 92 pacientes que sí tenían trombos luego de un síndrome coronario agudo, y evaluaron cómo eran los desenlaces en estos pacientes según el tiempo en rango terapéutico. Ellos definieron que el tiempo en rango terapéutico para ellos era adecuado cuando el tiempo estaba más del 50% en el rango deseable, que de hecho esto es un umbral laxo. Algunas recomendaciones lo ponen en un umbral de un 70%. Y miren las dificultades entonces que hay en el mundo para lograr que un paciente tenga un INR en rango terapéutico. De estos 92 pacientes con trombo ventricular, 59% de ellos lograron un tiempo en rango terapéutico subóptimo, al menos de la mitad del tiempo el paciente tenía un INR en rangos adecuados, y solo en el 40% de los casos se logró una anticoagulación a largo plazo adecuada. Y ellos que muestran, esta gráfica muestra la probabilidad de estar libre de fenómenos embólicos, y las gráficas muestran el tiempo en rango terapéutico, de manera que aquellos pacientes expresados en la gráfica roja que tienen un tiempo en rango terapéutico superior al 50% tienen una probabilidad de fenómenos embólicos baja, en este caso de 2,9%. Y miren cómo aquellos pacientes que tienen un tiempo en rango terapéutico bajo, menor, definido como un tiempo menor al 50%, tienen una tasa de fenómenos embólicos altas. En este estudio, que hizo un seguimiento a 10 años, tan alta como el 18%. Y este estudio entonces, cuando uno mira la gráfica, le confiere a uno información adicional, y es que miren el tiempo en seguimiento en años. Miren cómo los pacientes que tienen trombos ventriculares, incluso luego del evento agudo, miren que aquí sería el año 1 posintervención o el año 2 luego del desarrollo del trombo, estos pacientes, a pesar de que el evento agudo ha ocurrido, siguen presentando eventos de embolia en el tiempo, de manera que esto nos cuestiona de qué tanto tiempo deberíamos ofrecerle terapia antitrombótica a un paciente que tiene disfunción ventricular grave y que presenta una embolia un trombo ventricular como una complicación. Ellos que encontraron o que reportan en este estudio que la duración media de la anticoagulación fue de 34 meses, y algo que ya les sugería con la interpretación de la gráfica de Kaplan-Meier es que el 50% de los episodios de embolia ocurrieron luego de los primeros 6 meses del diagnóstico de los trombos, de manera que sí lo deja uno muy intranquilo si 6 meses debería ser el punto de corte para definir suspender la terapia antitrombótica en un paciente que desarrolla un trombo intraventricular. Estoy próximo a terminar. Este es un estudio reciente de terapia antitrombótica. De nuevo muestra en una cohorte de 159 pacientes cuál es la terapia antitrombótica más empleada. 2 pacientes solo recibieron terapia antiplaquetaria, es decir, no se les ofreció un anticoagulante para el manejo del trombo ventricular. Y esto se reporta en pacientes que son altamente comórbidos y que tienen alta probabilidad de complicarse con la terapia anticoagulante. Miren cómo en 28 pacientes, todos estos eran pacientes con trombos ventriculares y un síndrome coronario agudo. Y miren que en 28 pacientes se les ofreció solo terapia anticoagulante. Y miren cómo la mayoría de los pacientes tienen una mezcla de terapia anticoagulante más terapia antiplaquetaria. Y muy llamativo que la mayoría de los pacientes en esta cohorte, que de hecho es la segunda cohorte más grande, con 159 casos de trombos ventriculares, el 35% de ellos tenía una terapia triple. De manera que si vemos de manera general la tabla, la terapia antitrombótica más empleada en esta cohorte fue
dar 3 medicamentos para manejar esta entidad. La terapia dual ocurrió en en el 32% de los pacientes y la anticoagulación inmunoterapia en el 28% de los casos. Esto muestra entonces cómo los antagonistas de la vitamina K de nuevo son los medicamentos más empleados, cerca del 50% de ellos, y vemos como en esta cohorte si hay un uso más frecuente de los anticoagulantes directos. El 22% de ellos usaban un anticoagulante directo para el manejo de los pacientes con trombos ventriculares, y miren cómo las heparinas se han usado en el manejo ambulatorio de esta población con relativa frecuencia. Ellos que muestran, mire el tiempo medio de duración que le dan a los pacientes, es decir, esto simplemente era una corte descriptiva. Miren que a los pacientes les daban 550 días de terapia antitrombótica promedio, de manera que la exposición que el médico creía necesitaba el paciente era prolongada, cerca de 2 años, y esta duración fue similar a los pacientes que requerían anticoagulantes directos, de manera que en esta corte se exponían los pacientes a duraciones prolongadas de la terapia antitrombótica, y esto nos deja dudas entonces de qué tanto deberíamos prolongar la misma. Y ellos muestran cómo es el comportamiento de los trombos con la instauración de la terapia antitrombótica, porque es otra de las dudas que hay, es si es efectiva la terapia antitrombótica para favorecer la remoción del trombo. Entonces aquí vemos en el eje vertical el área del trombo expresada en centímetros cuadrados, y estos son diferentes momentos de evaluación por ecocardiografía del área del trombo. Entonces hay el momento índice del debut del diagnóstico, y hay una segunda, una tercera y una cuarta valoración. Miren entonces cómo hay una tendencia a que el área del trombo disminuye en el tiempo, pero miren que hay unos outliers de pacientes que el trombo o no mejora en su tamaño o incluso pudiera empeorar en el tiempo a pesar de uso de la terapia antitrombótica. Y ellos nos dan entonces algunos datos, y es que la reducción del área del trombo del ventrículo izquierdo ocurrió en el 76% de los casos, es decir, hubo caída del área del trombo. El trombo resolvió por completo en el 62% de los casos, y esto es un dato muy importante. Miren entonces que cerca de un 40% de los pacientes puede que el trombo no resuelva a pesar de que sea una terapia antitrombótica adecuada. Y miren que la mediana de aquellos que resolvían el trombo ocurría en los primeros 3 meses. Y algo muy importante es que el trombo recurría o aumentaba en el tamaño del área hasta en un 15% de los pacientes. Esto nos muestra entonces cómo es el comportamiento o cómo es la respuesta de estos pacientes a la terapia. La mayoría de estos pacientes experimentan una caída del área. Algunos pacientes, 2/3 de los pacientes tienen resolución del trombo, pero miren que hay una proporción no despreciable de pacientes en los que el trombo, a pesar de la terapia, aumenta de tamaño o recurre una vez resuelto. Y ellos muestran algunos desenlaces de qué ocurre cuando hay regresión del trombo, esta expresada en la línea azul, o cuando el trombo persiste, expresada en la línea roja, con diversos desenlaces. Entonces vemos que cuando se evalúan los desenlaces adversos cardiovasculares mayores, no hay diferencias en esta cohorte cuando el trombo regresa, cuando hay una regresión total del trombo versus cuando hay persistencia del mismo. No hay una diferencia importante, pero pareciera que les va peor a los pacientes que tienen persistencia del trombo ventricular. Pero miren cómo las causas de muerte por todas las causas sí son peores. La probabilidad de que un paciente entonces que tiene persistencia del trombo en el seguimiento del tiempo, la probabilidad de que esté libre de muerte es inferior cuando se compara con aquellos pacientes en los que hay una regresión total del trombo, de manera que el comportamiento del mismo en el tiempo nos puede orientar hacia el pronóstico que pueden tener este tipo de pacientes. Y por último, intentaremos resolver esta última pregunta, y con esto terminaremos la charla, y es si pueden usarse los anticoagulantes directos en el tratamiento de los pacientes con trombos ventriculares. Primero, porque hay que mencionar que esto es un uso off-label de este tipo de medicamentos, y segundo, porque les mostré que tan pronto se lanzaron al mercado los anticoagulantes directos o tan pronto fueron aprobados por la FDA, se inició su uso en los pacientes con trombo ventricular. ¿Qué dicen entonces algunos expertos? Que los anticoagulantes directos se han usado en otras indicaciones, como los pacientes con válvulas mecánicas, que son indicaciones off-label, con un fracaso, ¿cierto? ¿Y por qué plantean que fallaron los anticoagulantes directos en lograr una terapia antitrombótica adecuada en los pacientes con válvulas mecánicas? Posiblemente la propuesta en este escenario de los pacientes con válvulas mecánicas es que el alto contacto que tienen los factores de coagulación con una válvula mecánica generan una activación por la vía de contacto mayor, una potenciación de la vía de coagulación, y puede generar producción de cantidades desbordantes de factor 2A que pueden ser
y que pueden ser no posibles, que pueden ser difíciles de inhibir en su totalidad por un medicamento como Diagatran. Por el contrario, warfarina, que actúa en diferentes puntos de la coagulación, pudiera disminuir la producción de factor 2A, y esto explica entonces posiblemente por qué en este tipo de escenario sigue siendo preferible el uso de warfarina. Ahora, respecto al uso de directos, anticoagulantes directos en los pacientes con trombos ventriculares, ¿qué opinan algunos expertos en el área? Que la formación de trombos del ventrículo izquierdo usualmente ocurre en un sistema de bajo flujo. Esto es contrario a las válvulas mecánicas en el que hay un sistema de alto flujo que activa la vía de contacto, y los anticoagulantes directos ya se han aprobado en otras entidades como fibrilación auricular y enfermedad tromboembólica venosa, y posiblemente el uso de estos medicamentos en pacientes con trombos auriculares sea mejor visto que en pacientes con trombos ventriculares, de manera que algunos autores plantean que es razonable asumir la eficacia de esta intervención en el manejo de los pacientes con trombos ventriculares. Y les mostraré este estudio que se publicó recientemente en JAMA, que posiblemente ustedes conocen. El estudio se llama Red Velvet y evalúa entonces cómo se comporta el uso de los anticoagulantes directos respecto a warfarina en pacientes que tienen trombos ventriculares. Ellos tomaron 3 centros de Estados Unidos. Tomaron pacientes en los que el trombo se diagnosticó por ecocardiografía. Aquí no había ningún trombo diagnosticado por resonancia, y este fue el periodo de seguimiento. Importante que ellos revisaron las historias clínicas para ver si los pacientes hacían algún desenlace de cardioembolia, que era lo que querían evaluar, y en aquellos pacientes en los que la historia clínica no preveía el contacto, siguieron de manera prospectiva o intentaron contactar telefónicamente a los pacientes. Ellos que tuvieron de la cohorte, que eran 514 pacientes, y aquí hay que mencionar entonces que esta cohorte es de lejos la cohorte más grande que se ha publicado de una población con trombos ventriculares. El resto de cohortes tienen entre 150 y 190 pacientes en el mejor de los casos. Esta es la cohorte más amplia publicada para el estudio de esta entidad. De estos 514 pacientes, entonces a 421 se les ofreció un anticoagulante oral, y a 93 pacientes no se les ofreció un anticoagulante oral. En este caso, a la mayoría se les ofrecía solo antiplaquetarios. 300 recibían cualquier dosis de warfarina, 185 recibían al menos una dosis de un anticoagulante directo, y vemos cómo este grupo podía haber cambio de una terapia a otra. El médico en el tiempo, en el seguimiento, podía optar por darle warfarina a un paciente que recibe anticoagulantes directos o viceversa. Miren cómo de nuevo la mayor parte de la población de esta corte recibía warfarina, pero hay una proporción no despreciable que usaba anticoagulantes directos. Ellos que encontraron en el análisis multivariable de este estudio que el uso de anticoagulantes directos comparado con warfarina se asociaba a 2,6 veces una mayor probabilidad de presentar este compuesto de accidente cerebrovascular y embolia sistémica. De manera que, según ese estudio, en el análisis multivariado, los anticoagulantes directos aumentaban la probabilidad de desarrollar fenómenos embólicos en los pacientes con trombos ventriculares, y el otro factor de riesgo que tuvo una asociación independiente con el desenlace de embolia fue tener un accidente cerebrovascular o una embolia previa. Y miren cómo la movilidad del trombo o otras entidades como la presencia de una cardiopatía isquémica no tuvieron esta asociación. De manera que cuando evaluamos la probabilidad de estar libre de fenómenos embólicos, miren que era más probable que en el tiempo el seguimiento era 2000 días, o sea, cerca de entre 5 a 7 años. Aquellos individuos que recibían warfarina tenían una probabilidad más alta de estar libre de fenómenos simbólicos, y esto era más alta en los pacientes, era más alta la probabilidad de tener fenómenos simbólicos en los pacientes que recibían anticoagulantes directos. Algo muy importante cuando uno revisa el apéndice de este estudio es esto, es la duración de la anticoagulación. Y es una variable por la cual los autores no ajustan en el protocolo, o al menos no lo expresan en el manuscrito. Y es que cuando uno evalúa la duración global de la terapia anticoagulante, esta fue de 200 días en el total de la cohorte, fue de 240 días en los pacientes con warfarina, pero miren cómo los pacientes que recibían DOAC recibieron sistemáticamente menos tiempo de terapia anticoagulante, de manera que no sabe uno si es la exposición a la duración más que el tipo de medicamento lo que explica el hallazgo de estos autores. Y algo importante de nuevo, algunos hallazgos que mencionaban, en el 69% de los casos tuvieron una ecocardiografía de seguimiento para saber qué pasó con esos trombos, y podemos decir que hubo una resolución ecocardiográfica a los trombos en el 64% de los casos, de manera que, miren, no es infrecuente que el trombo persista a pesar de que el médico prescriba una terapia antitrombótica adecuada. La tercera parte de los pacientes tendrán un trombo persistente,
Y un hallazgo muy interesante de este estudio es que 20 de estos, de 231 pacientes, es decir, el 8% de esta población, de estos 231 pacientes, tuvieron un accidente cerebrovascular 30 días luego de la desaparición del trombo. Es decir, en estos 230 pacientes en los que el trombo desapareció, eh, 8% tuvieron un fenómeno embólico luego de la desaparición del mismo, de manera que también lo deja a uno intranquilo la conducta de si el trombo desaparece, puedo quedarme tranquilo y puedo retirar la terapia antitrombótica, posiblemente habrá una gran duda en qué hacer. Los autores entonces que concluyen estos estudios con las limitaciones, este estudio con las limitaciones de la duración del tiempo de la terapia antitrombótica que les manifesté y con el diseño retrospectivo del mismo, que el uso de directos versus warfarina se asoció a un aumento en la tasa de accidente cerebrovascular y embolia sistémica. Otro hallazgo es que es frecuente que no desaparezcan los trombos ventriculares con el tratamiento. En el 35% de los pacientes de esta cohorte los trombos no desaparecían. Y otro dato muy importante es que 9% de los pacientes tenían un fenómeno embólico luego, a los 30 días, luego de comentar la desaparición del mismo. Y esto nos genera interrogantes de si deberíamos quitarle terapia antitrombótica una vez logremos esa meta terapéutica. Por último, y con esto termino la presentación, esto es un algoritmo de manejo que proponen los autores en esta revisión del tema, y es qué hacer con el diagnóstico de un trombo ventricular luego de un infarto de miocardio. La propuesta es anticoagular a los pacientes entre 3 a 6 meses. Eh, Luego considere parar la terapia anticoagulante y repita la ecocardiografía y ojalá pudiera tener contraste la misma, algo que no tenemos pues disponible en nuestro medio. Si a los 6 meses de la terapia anticoagulante uno observa que el trombo desapareció y que hay una recuperación de la movilidad apical, podemos estar seguros en suspender la terapia anticoagulante. Si vemos que al repetir la ecocardiografía hay un nuevo trombo, con total seguridad ese paciente deberá continuar anticoagulado, y vemos que en la mitad están los escenarios más difíciles. Si un paciente no tiene trombo en el seguimiento, pero aún persisten los trastornos de la movilidad apical, algunos autores dicen pare el anticoagulante porque el trombo desapareció, pero otros autores dicen continúe el anticoagulante porque persiste el factor de riesgo y posiblemente yo me inclino hacia esta entidad. Y por último, si el trombo persiste y el trombo es organizado, algunos autores sugieren que pudiera ser razonable pararlo, pero ya vimos cómo aquellos trombos murales pudieran generar fenómenos embólicos igual, y otros autores sugieren continúe la terapia en el tiempo. De manera que hay algunas preguntas por resolver entonces, es cuál es la terapia trombótica ideal en esta población. Dos, si son seguros los DOAC en los pacientes con trombos ventriculares. Otra pregunta muy importante es cuál debe ser la duración de la terapia antitrombótica. Vimos que los pacientes pueden presentar fenómenos embólicos incluso meses o años luego de la documentación del mismo. Y quedará esta pregunta de qué hacer con algunos trombos crónicos organizados. Se desconoce si el potencial embólico de ellos es realmente menor y pudiera suspenderse la terapia en ella. Y si debería suspenderse la terapia antitrombótica una vez resuelva el trombo o no, también es una de las dudas que tenemos. De manera que estas son las conclusiones, y con esto termino, y es que la incidencia de los trombos ventriculares ha disminuido en el tiempo, pero aún es una complicación que vemos con frecuencia en la práctica clínica. Ya vimos cómo la ecocardiografía tiene limitaciones importantes para el abordaje diagnóstico de estos pacientes que deben reconocerse, y cómo la resonancia, que es el estándar de referencia, si bien es el gol estándar, debe hacerse un uso selectivo de la misma porque es impráctico llevar a todos los pacientes con factores de riesgo de desarrollo de trombo hasta ayuda diagnóstica. Y posiblemente en la parte terapéutica, como la duración, el tipo de terapia antitrombótica y cuándo suspenderlos, aún hay mucha incertidumbre. Con eso termino y muchas gracias por su atención. Bueno, Santiago, muchísimas gracias, súper completa su revisión, así que pues felicitaciones, excelente toda la información, creo que tenemos más dudas y más preguntas que certezas porque lo que usted mencionó, no hay estudios aleatorizados y no buscamos consistentemente el trombo en los pacientes que tengan riesgo, y desafortunadamente en Colombia no hay medios de contraste. Recibo aquí un comentario de Manuel Cáceres. Dice, muy buena la charla, doctor Santiago. Quisiera saber qué experiencia tienen con DOACs off-label en trombo ventricular izquierdo, en cardiopatía isquémica y no isquémica, y experiencias de las demás escuelas, o definitivamente no los usan. Bueno, entonces para el doctor Manuel, para empezar, la mayoría de la evidencia de los trombos son reportes de caso.
importante con los reportes de caso, con las series de casos, es que hay una alta probabilidad de que haya un sesgo que favorezca la intervención cuando uno hace una serie de casos. Pues eso es frecuente en ese tipo de publicaciones. Y cuando uno revisa las series de casos que reporta una respuesta adecuada a la terapia con anticoagulantes directos en los manejos de los pacientes con trombos ventriculares, en el mejor de los casos tienen cerca entre 36 y 40 pacientes en los que se han usado DAX, de manera que es una muestra muy pequeña para responder esa pregunta. De lejos, el estudio más grande en trombos ventriculares es el estudio que les mostré en la publicación de JAMA, que es el Red Velvet. Ellos tuvieron cerca de 180 pacientes con trombos ventriculares y ellos, ¿qué sugieren en esa publicación? Que el uso de DOACs versus warfarina sí se traduce en un aumento en la probabilidad de tener fenómenos embólicos. El pecado más grande que yo le veo a esa publicación es que la exposición a la duración de la terapia anticoagulante fue muy diferencial entre warfarina y DOACs. Los pacientes recibieron más tiempo warfarina y DOACs y nunca se tuvo en cuenta esa variable como un potencial confusor. De manera que, ¿qué pienso yo? Yo creo que el uso de DOACs en pacientes con trombos ventriculares tiene una plausibilidad biológica. Se ha usado en otras entidades como enfermedad tromboembólica venosa, como pacientes con trombos auriculares, como fibrilación auricular, con éxito. Eh, pero está esta publicación reciente que nos deja la duda de si deberíamos usar esta medicación o no, con un uso off-label. Cuando uno lee la editorial entonces del Red Velvet que hacen los autores, la doctora Roxana Merán dice, ojalá pudiéramos tener un ensayo clínico que nos resuelva esta duda, pero creería yo que es poco probable que esto venga. Y mientras exista esta incertidumbre, posiblemente entonces es off-label el uso. Y tenemos una publicación que dice que le puede ir peor a los DOAC con warfarina, de manera que yo creería que deberíamos seguir usando warfarina en esta población hasta que tengamos una mejor evidencia. Perfecto, Santiago, muchísimas gracias. Seguimos de pronto con más preguntas que tengan a través del chat. No veo más preguntas. Una pregunta que yo tengo, Santiago, es tal vez en alguna de las conferencias anteriores, no me acuerdo quién, un colega, quizás era de Medellín de Cali, no me acuerdo, mencionó que en el eco transesofágico, cuando uno hacía algunas proyecciones, era posible ver el APEX. Y creo que usted hoy dejó supremamente claro que definitivamente esto es extremadamente difícil. Yo, de hecho, en el chat del Teams compartí un artículo de Shirai del 2006 porque pues, me llamó la atención ese comentario que se hizo. Y en ese artículo, la Cleveland Clinic comparó toda su base de datos, 361 pacientes. De hecho, el gold standard era la cirugía. Y Sí, encontró básicamente lo que usted mencionó, que la sensibilidad del eco transesofágico es apenas del 39%, o sea, es extremadamente limitada. Entonces, simplemente era como para comentar eso, porque pues para los fellows debe quedar supremamente claro que el eco transesofágico no es una modalidad ideal para la visualización del ápex ventricular. Sencillamente están en otro ángulo, no hay visualización y hay un acortamiento apical significativo, probablemente más significativo con ecocardiografía transtorácica y pues nada, simplemente era una cosa que me parece supremamente válido para resaltar. No veo más preguntas en el chat. De pronto el doctor Cáceres mencionaba si teníamos más experiencia en anticoagulación. No, es decir, el artículo que usted mencionó de DOACs contra warfarina también lo analizó Juan Felipe Vázquez en uno de nuestros pelos en el año, un poquito, unos meses antes, y pues también queda la inmensa duda de que esa evidencia no es la autorizada y creo que hay equipoise para autorizar pacientes y porque pues es dudoso, ¿no? No sabemos exactamente. Definitivamente los DOACs han reemplazado y han desplazado a la warfarina en muchos escenarios clínicos, pero en esta indicación en particular, pues no tenemos certeza. No sé si haya más preguntas de algún otro fellow o algún otro profesor. Son las 6:15 ya. Si no hay más preguntas, pues le damos nuevamente gracias, Santiago. Excelente la revisión. Afortunadamente las estamos grabando. Y pues nada, les deseamos una feliz tarde a todos. Muchísimas gracias. Y nos veremos la próxima semana. Que tengan feliz noche. Hasta bueno, luego. muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor. Feliz día a todos. Santiago, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.